Hola a todos, espero se encuentren súper bien, como siempre les digo, enviándoles toda la mejor energía desde acá, mi lugar de creación, mi taller de creación. Y para contarles un poco, hoy les he hecho un video cortico, muy conciso, de una estrategia que me parece extraordinaria, donde a partir del vacío histórico o científico logramos crear un texto narrativo. Entonces, quédense que va a estar buenísimo, es muy fácil de implementar y les va a ayudar muchísimo a crear excelentes historias de algo que nos omitieron, no nos contaron o nos contaron a medias. Bueno, el primer paso es buscar un vacío histórico o científico que haya sido dejado de la información que nosotros ya conocemos previamente. Me explico. Por ejemplo, un texto donde a nivel histórico se haya contado una parte, nos hayan dicho, no sé, por ejemplo, nos contaron que Cristóbal Colón, ¿cierto?, viajó desde un lugar en Europa hacia lo que se conoció después como las Américas, llega y descubre lo que nosotros ya sabemos o nos enseñaron en el colegio, ¿cierto? A nivel Latinoamérica creo que fue igual, o a nivel mundial, que fue llamado las Indias, ¿no? Porque de alguna manera no había descubierto, él iba por un lugar y resulta que descubrió fue un nuevo continente y por eso le llamó América. Bueno, hay una cantidad de datos, incluso un poco confusos, ¿cierto? Porque luego dicen que América por Américo Vespucio, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra el narrador, el escritor, el hilador o tejedor de historias, a aprovechar estos vacíos para crear una narración nueva. Bueno, ya teniendo nosotros claridad del vacío histórico o científico, ¿cierto?, que se estableció ya en la historia, entonces vamos a proceder a crear nuestra narración, ¿cierto? Ahí es cuando podemos crear un relato, incluso podemos dar inicio a una historia que se convertirá más adelante en una novela, ¿cierto? Podemos hacer incluso un poema, creo yo que, y siempre lo he dicho en mis videos que tienen relación con narrativa, que la poesía tiene todo que ver con la narrativa y la narrativa todo que ver con la poesía y que todo confluye en el mismo punto, ¿cierto? Entonces ahí es donde ya cuando tengamos escogido nuestro vacío, ¿cierto?, esa parte que falta, que no nos han comentado aún, ¿cierto?, se habla de histórico científico, digamos, en cuestión de ciencia, también de pronto si tú eres amante más de la ciencia, de pronto de la parte científica investigativa, entonces también mirar en dónde se encuentra un vacío, algo que no se haya contado, ¿cierto? Nos dejaron hasta ahí y ahí es donde vamos a aprovecharlo, pero no se preocupen que ya les voy a explicar con un texto que yo misma realicé y que les voy a compartir en este video, lo voy a leer acá para ustedes, se los voy a compartir en pantalla, ¿cierto? Para que ustedes lo vean y voy a irlo leyendo y les cuento entonces cómo lo hice y de dónde tomé ese vacío para luego crear mi cuento. Es un relato corto. El texto se llama El niño de la cama de al lado. Entonces les cuento. El vacío histórico que yo tomé fue de un libro que es muy conocido, que yo siempre lo he dicho, también lo he hecho públicamente, que me parece muy interesante, que es la Biblia, ¿cierto? Y la historia de uno de los personajes más importantes, ¿cierto? Que incluso es considerado hoy en día para muchas personas como el Hijo de Dios, el Dios mismo, ¿cierto? Jesús el Cristo. Y de acuerdo a ese vacío histórico que yo veo en la historia de Jesús, en el Antiguo Testamento, donde se habla de un niño, Jesús, ¿cierto? El niño Jesús, que va a hablar con las personas a los diferentes lugares públicos y luego desaparece de la historia y aparece como un hombre de casi 33 años, que es la edad donde empieza a retomarse la vida de Jesús, y luego es cuando viene el tema de la crucifixión, la muerte y la resurrección de él, ¿cierto? Entonces, ese vacío, esos años, ¿cierto?, en los cuales desaparece de la historia, porque yo estuve indagando, mirando y no se ha contado realmente en la Biblia, por lo menos no se hizo, qué pasó durante esos años de niñez, ¿cierto?, porque él era un preadolescente, y luego de adolescencia y parte de su adultez. Entonces ahí es donde yo tomo ese vacío y elaboro este relato que les voy a compartir a continuación.
Un niño pequeño de alrededor de 12 años huye despavorido como si lo estuviera persiguiendo un monstruo. Son las 7 a.m. y en plena hora pico de Bogotá se atraviesa la acera sin percatarse que a toda velocidad viene un camión gigantesco cargando una piara de cerdos listos para el matadero. El camión apenas alcanza a esquivar al muchacho y aunque evita pasarle por encima, se rueda 2 veces sobre sí mismo volcándose. Los cerdos gruñen desesperados, tratando de liberarse. Los que sobreviven al golpe salen empujando la puerta trasera que está completamente abollada. Algunos quedan agonizantes dentro del camión y apenas se alcanzan a escuchar los guarridos de los moribundos a lo lejos, entremezclados con las sirenas de una ambulancia que pasa por el lado y los gritos del conductor en shock. La gente observa la escena. El niño a un lado del camino con los pantalones mojados en la entrepierna, el conductor con raspones y una laceración considerable en la frente y algunos cerdos que perecen antes de lo esperado, mientras que algunos de ellos intentan escabullirse de un final semejante, empujándose por entre algunas personas que forman un círculo para impedirles el paso. El niño se cubre la cara con las manos, intenta no llorar y se escapa entre la gente que continúa estupefacta por la escena. Se da cuenta que ese lugar no es el mismo donde apenas la noche anterior se dispuso a dormir tranquilo al lado de María, su madre, y de José, su padre, 2 humildes pobladores de su ciudad natal, Belén. Muy seguramente su padre estaría esperándolo en el taller. Hoy culminaría la lección sobre el acabado del hermoso mesón que había empezado Jacobo, su hermano menor, y sería la primera vez que cogería el astil del hacha para probar su peso y aprender a maniobrarla a la perfección, igual que todos los hombres de su familia. Su madre, en cambio, estaría buscándolo en el mercado, esperando verlo entre una multitud de gente, mientras tal vez en algún momento esas personas estimuladas por el hambre y la sed le darían el espacio para verlo más cerca y entregarle las medias nuevas que le mandaba todos los lunes su abuela. A esas alturas ya estaría preocupada porque la tarde caía y él no había vuelto a casa. De un momento a otro empezó a llover muy fuerte y el niño tuvo que correr hacia uno de los estaderos cercanos para buscar refugio. ¿Cómo te llamas, niño?, le preguntó una anciana que aspiraba un tubo largo puesto en su boca y que lo puso a toser como un condenado. Jesús, mi señora, dijo el muchacho secándose los ojos y parte del rostro con el mantel de cuadros que estaba sobre la mesa. ¿Quieres algo? Necesito volver a mi casa, pero no sé cómo, dijo. La anciana llevaba un colgandeo con el nombre Jesús de Nazaret y una imagen de un hombre mayor con barba y ojos claros. Ese es mi nombre, le dijo, señalando la fotografía. El Señor Jesús, sí, por supuesto, mi niño. Él es hijo de Dios y Él te ha traído hasta este lugar para mostrarnos su bondad, escuchando mis súplicas, dijo la anciana más deteriorada y lamiéndose los labios resecos después de echarse una bocanada al viento. El lugar se había llenado por entonces y un ruido estridente parecía retumbar entre las paredes. Sonidos de voces de mujeres y hombres y un dulzón llenaban cada uno de los rincones. Un tipo se le acercó al niño y le puso una botella de cerveza en la mesa. «Estás muy joven para beber», dijo, aunque yo también lo estaba cuando visité por primera vez la cama de doña Prudencia, la cucha que atiende el sitio. Estaba mucho más buena entonces. Esa fue la primera vez que me tomé un guaro y me quemó la garganta, pero luego de unos cuantos me quedó gustando. Este sitio no es tan horrible como parece. Adentro hay unas niñas maravillosas. Cualquiera de ellas podría ser de tu edad y creo que con unos pares de estos va a ser más fácil que pases una buena velada. Mi padre me dejó a los 10 años con Prudencia. Ella tendría más o menos 21 y era toda una belleza. Era maravillosa en la cama y fue ella precisamente la que me desvirgó y me llevó a conocer a la que ahora es la mamá de mis muchachos. Yo la saqué de esta vida porque, sabes, esto no es para todos. Y cuando conocí a Salomé, como se hacía llamar, sentí que Dios había enviado un ángel a rescatarme de este infierno. Más de una vez me ha restregado a sus amantes, hombres de plata que vienen un rato por una mamá y le dejan billetes de esos que yo no puedo darle. ¿Me entiendes? Entonces yo bajo la cabeza y me la imagino como una santa, una inmaculada mujer que después de hacer su trabajo
llega a mi casa y atiende a mis hijos, y luego hace lo que mejor sabe hacer conmigo, ¿entiendes? El niño estaba mareado por el olor fuerte que salía de la boca y la ropa del hombre, además de un hambre atroz que cargaba ya por días. «Tengo hambre y sed, señora», le dijo y se sentó nuevamente al lado del viejo. «¿Pero no te llamas Jesús de Nazaret, acaso?», le dijo el hombre soltando una carcajada y escupiendo por todos lados. «El Jesús de los milagros. Entonces convierte ese trago en agua, porque así era la historia, ¿no? Tal vez deberías hacerme otro milagro. Evitar que esta noche use este revólver que tengo guardado entre la chaqueta para pegarle 2 tiros al hijueputa que está ahora con mi mujer. Eso sí sería un verdadero milagro». La noche se ponía cada vez peor, y fuera del hombre que gritaba desesperadamente en el camión y los cerdos cubiertos de sangre y tripas de sus propios hermanos, ahora este hombre amenazaba con asesinar a otro en medio de una gritería interminable y el rugir de sus propias tripas que en su desesperanza parecían estar comiéndose unas a otras. Todos salieron rápidamente del lugar cuando un bullicio de luces incandescentes y alaridos peores que los escuchados durante todo el día se asomaron por la puerta. Unos hombres parecidos a los comandados por Herodes lo tomaron del brazo y lo sacaron a jalonazos del lugar. Mientras lo subían a uno de los extraños artefactos que circundaban, a lo lejos alcanzó a ver cómo decenas de niñas envueltas en lágrimas eran sacadas del lugar de la misma forma y la dulce anciana era llevada por varios de ellos a otro artefacto cercano. Lo llevaron a un lugar que parecía aún más tenebroso que el último. Cuando llegó, se sintió perdido, más que nunca. Una cantidad de chicos de su edad y otros un poco más grandes lo miraban como cuando su abuela miraba a las gallinas más gordas de la granja y afilaba suavemente el cuchillo. Bueno, y les realicé la lectura de la mitad del relato, falta todavía la mitad. Primero, para no hacer tan largo el video, y 2, porque la idea es que en la segunda parte les voy a continuar leyendo. Ojalá me puedan acompañar también en esta segunda parte de este video, ¿cierto? Donde estoy aplicando esta estrategia y les voy a explicar puntualmente cómo la apliqué. Si ustedes se dieron cuenta y estaban prestando atención a la lectura, empiezo a hablar de un Jesús a los 12 años, que es la edad puntual en la que yo considero se creó el vacío histórico. Y ahí es donde se deja de contar qué sucedió con el chico, que en ese momento era un chico que hablaba con la gente, ¿cierto? Que no era conocido todavía como el Salvador del mundo, como se conoce en el cristianismo, esta filosofía, religión o modo de vida, como lo han llamado, occidental, sino que hay un tema, un vacío, una falta de información, creo yo que podríamos decirlo, para nosotros los lectores, y luego aparece nuevamente ya cuando es un adulto. Entonces ahí es donde entro yo como escritora a crear la vida de ese niño que era Jesús en un ámbito completamente diferente, y luego les voy a explicar entonces cómo lo hice, en dónde lo recreo, y me gustaría que ustedes igual me dejen los comentarios en este video de qué les pareció hasta el momento el relato, en dónde creen que estoy ambientándolo o cómo creen que lo hice. Me gustaría mucho antes de hacer el segundo video poder leer comentarios. Igual les voy a explicar para que les quede mucho más sencillo elaborarlo también ustedes. Bueno, y como les había dicho, es un video cortico donde les quiero compartir esta estrategia, pero va a haber un segundo video, ¿cierto? Y un tercero donde ya les voy a mostrar también cómo lo hice para poesía, ¿no? Eso es un cuento, como les digo, serviría perfectamente para hacer una novela si yo quisiera. Este podría ser el inicio, podría ser no sé, parte del nudo de la historia, podría incluso encontrarse en la parte final. Acuérdense que hoy en día el inicio, nudo y desenlace, ¿no? Esta línea aristotélica se puede modificar al modo que el escritor considere y que pueda dar mayor interés al lector, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta y no ser tan psicorrígidos en la estructura, ¿no? Que es una de las cosas que yo he mencionado en otros de mis videos, que si quieren ver, aquí les va a aparecer videos de todo tipo donde yo les comparto estrategias y ejercicios como estos para que ustedes puedan mejorar y facilitarse también la vida cuando estén escribiendo, haciendo su ejercicio escritor. Entonces yo espero que les haya servido, ojalá me puedan acompañar y espero que sea así, y recuerden hacerlo en mi próximo video. No olviden también que si les gusta el contenido de este canal,
me pueden apoyar suscribiéndose aquí en la partecita de abajo donde les va a aparecer el icono de suscripción y dándole clic en la campanita para que semana a semana les esté llegando los diferentes videos que estoy subiendo. ¿Listo? También no se olviden porfa dejarme un like si les gustó el video y lo mismo en los demás videos que pueden encontrar en la plataforma, que ya a esas alturas son bastantes, ¿cierto? De todo tipo, pueden revisar por ahí, si tienen tiempito vayan y cacharreen un ratico, chismosean qué es lo que tengo subido y me dejan su like. Y también no se olviden de dejarme sus comentarios, recuerden dejarme comentarios sobre qué les parece el video, sobre qué otras temáticas quisieran que abordara en los videos y con mucho gusto estaré dispuesta a realizarlo en el momento pertinente. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Como siempre les digo y les seguiré repitiendo, no se olviden, recuerden siempre de escribir su propia historia. Y nos vemos en un próximo video. Que tengan una hermosa y bendecida vida.